En la tranquila localidad de Rascafría, en la Comunidad de Madrid, la doctora Isabel Jiménez, especialista en urología, revisaba con calma la lista de pacientes para la consulta de la tarde. Como siempre, vestía su bata blanca impecable, combinada con una blusa de seda color marfil que asomaba ligeramente bajo la chaqueta, y unos tacones discretos que marcaban elegancia y seguridad. Sus ojos castaños, siempre atentos, se detuvieron en un nombre que le hizo detener la lectura por un instante. Carlos Muñoz, 56 años. Primera visita. Isabel frunció el ceño. Un leve temblor de sorpresa recorrió su cuerpo. ¿Por qué le resultaba tan familiar ese apellido? Le vino a la mente un recuerdo borroso, una boda hace más de 15 años, un hombre serio de cabello oscuro. No, no podía ser, se dijo a sí misma mientras soltaba un pequeño suspiro. Había dejado atrás esa etapa hacía mucho tiempo. Solo un apellido común, pensó, tratando de reenfocar su mente en la siguiente consulta. Llamó a la enfermera para que preparara la sala. «Podéis pasar», dijo con su habitual tono sereno, aunque por dentro el corazón le daba saltos inesperados. La puerta se abrió y apareció un hombre de estatura media, un poco más alto que el promedio, con el cabello oscuro perfectamente peinado y un traje azul marino que resaltaba su figura esbelta. Su rostro mostraba la marca de los años, pero conservaba una mirada firme y serena que inspiraba confianza. «Buenas tardes, soy Carlos Muñoz», saludó con voz grave y pausada mientras tomaba asiento. Isabel notó cómo el aire se espesaba en la habitación. En ese instante, tuvo la certeza, aquel hombre era el hermano de su exmarido, un hombre que apenas recordaba de la boda, un encuentro fugaz y formal que nunca imaginó volver a cruzarse. «¿Qué le trae por aquí, señor Muñoz?», preguntó, intentando mantener la compostura profesional. «Tengo molestias frecuentes al orinar y, últimamente he notado una disminución en mi deseo sexual», respondió Carlos con total naturalidad, sin una pizca de vergüenza, mostrando una serenidad que desconcertaba a Isabel. Mientras le indicaba que se dirigiera a la camilla para comenzar el examen, Isabel no pudo evitar que una oleada de emociones se agolpara en su pecho. Era la primera vez en años que sentía esa mezcla de nervios y algo más profundo al tratar a un paciente, y menos aún a alguien tan cercano, aunque en circunstancias tan indirectas. Carlos se tumbó en la camilla, y al bajar sus pantalones, Isabel sintió que sus mejillas ardían. La diferencia era abismal, mayor de lo que esperaba, y aunque intentaba mantener la mirada profesional, su corazón latía con fuerza. «Eres una doctora», se repetía internamente, pero algo en su interior despertaba con la intensidad de un volcán dormido. Al terminar el examen, le explicó los resultados. «Su próstata está un poco inflamada, es algo común en su edad. Los niveles hormonales indican que está atravesando la típica andropausia. Le recetaré un tratamiento para mejorar sus síntomas». Carlos asintió, agradeciendo con una sonrisa amable antes de vestirse y salir. Esa noche, en su apartamento en el barrio de Chamberí, Isabel miraba por la ventana la ciudad iluminada mientras su mente repasaba cada detalle de aquel encuentro inesperado. ¿Quién era realmente Carlos? ¿Qué historias ocultaba ese hombre que, sin saberlo, había removido algo en su interior? 2 días después, en el hospital donde trabajaba Isabel, surgió un problema inesperado. Las placas solares instaladas en la azotea mostraban un fallo que amenazaba con interrumpir el suministro eléctrico. Isabel llamó al servicio técnico y, al poco tiempo, un operario apareció para revisar los paneles. Al abrirse la puerta de la azotea, Isabel se encontró con una vista panorámica de Madrid bañada por el sol de la tarde. Allí, arrodillado junto a los paneles, estaba Carlos, con su mono de trabajo y las manos cubiertas de polvo. Al levantar la mirada y ver a Isabel, ambos se quedaron paralizados. «Carlos», exclamó Isabel sin poder disimular su sorpresa. Él se puso de pie con una sonrisa nerviosa. «Doctora Jiménez, qué casualidad», dijo, y al notar su incomodidad añadió con humor, «no esperaba que mi segunda casa fuera un hospital, aunque no soy muy bueno con las agujas». Isabel rió suavemente, y la tensión se disipó un poco. «¿Sabía que es el hermano de mi exmarido?», preguntó con una sonrisa pícara. Carlos asintió. «Sí, y ahora que lo mencionas, creo que ya sé quién es usted. Recuerdo esa boda, apenas tuve tiempo de saludar». La complicidad surgió entre ellos, y la conversación fluyó con naturalidad bajo el calor del sol madrileño. Mientras recogían las herramientas, Carlos compartió historias de su vida. Años trabajando en la construcción de parques solares en el extranjero, la soledad de la ciudad, y cómo había encontrado en este trabajo una pasión silenciosa.
Isabel escuchaba fascinada, descubriendo a un hombre diferente al que conoció en la consulta. Antes de irse, Carlos le dijo, «Gracias por preocuparse por la instalación, parece que no era nada grave». Isabel asintió, sabiendo que aquella coincidencia era solo el comienzo de algo mucho más complejo. La noche cayó sobre Madrid, y en la consulta vacía, Isabel se quedó pensando en el hombre que había llegado a su vida de la manera más inesperada. En el aire, una pregunta flotaba sin respuesta. ¿Qué camino tomarían ambos cuando el pasado y el presente chocaran de nuevo? La tarde caía lentamente sobre Valdemoro, una pequeña ciudad al sur de Madrid, cuando Isabel Jiménez preparaba su consulta para la jornada nocturna. Lucía una blusa de satén color burdeos que ceñía suavemente su figura, dejando entrever la curva de su cintura, combinada con una falda lápiz negra que rozaba justo por encima de sus rodillas, y unos tacones de charol que hacían un ligero clic con cada paso, marcando un ritmo casi hipnótico. Un delicado collar de plata adornaba su cuello, y sus labios, pintados en un rojo sutil, daban un toque de sofisticación sin perder la naturalidad. A pesar de su compostura, había en su mirada un brillo nervioso que no podía disimular. Esa noche, el último paciente que esperaba era, una vez más, Carlos Muñoz. Isabel había aceptado la cita tras una breve vacilación. Sabía que debía mantener la profesionalidad, pero algo en el aire entre ellos desafiaba esa barrera invisible. La puerta se abrió con suavidad y apareció Carlos, esta vez vestido con una camisa blanca informal, con las mangas remangadas hasta los codos, y unos pantalones de pana oscuros. Sus zapatos, aunque gastados, estaban pulcros, y en su muñeca llevaba una pulsera de cuero que contrastaba con la seriedad que solía mostrar. Su rostro, más relajado que en la primera visita, mostraba una sonrisa tímida que iluminaba sus ojos marrones. «Buenas noches, Isabel», saludó con un tono cálido, mientras se sentaba. «Buenas noches, Carlos. Espero que el tratamiento le haya ido bien», dijo ella, intentando sonar neutra, aunque su voz temblaba ligeramente. «Sí, gracias». «Pero hay algo que me tiene preocupado», respondió él, bajando la mirada por un instante. «No sé si es psicológico o físico, pero siento que las cosas no están funcionando como deberían». «Me cuesta hablar de esto, la verdad», Isabel asintió, comprendiendo que aquella confesión era tan importante para él como incómoda. Se levantó para preparar el material y, al volver, notó cómo la atmósfera en la sala se volvía densa, casi palpable. «Vamos a hacer un examen para ver qué sucede exactamente», dijo con profesionalismo, aunque por dentro sentía el corazón acelerarse. Carlos se tumbó en la camilla, y al bajar los pantalones, Isabel no pudo evitar observar con una mezcla de admiración y sorpresa. No solo por las diferencias físicas respecto a su hermano, sino por la fuerza silenciosa que emanaba de ese hombre. Mientras realizaba el examen, sus dedos rozaban la piel de Carlos con una delicadeza que pretendía ser estrictamente médica, pero ambos sentían como la temperatura subía, y una electricidad sutil recorría el ambiente. «Carlos, por favor, dígame si siente alguna molestia», pidió Isabel con voz baja. Él tragó saliva y asintió, pero sus ojos se clavaron en los de ella, transmitiendo una mezcla de deseo y vulnerabilidad que hizo que Isabel apartara la mirada un instante. El silencio se hizo presente, solo roto por sus respiraciones entrecortadas. Cuando sus miradas volvieron a encontrarse, fue como si las palabras sobraran. Sin pensarlo, Isabel se inclinó y rozó sus labios contra los de Carlos en un suave beso que los sorprendió a ambos. Él titubeó al principio, pero luego correspondió con intensidad contenida, como si liberara años de emociones reprimidas. «Lo siento, no debería haber hecho eso», murmuró Isabel, apartándose rápidamente, mientras su rostro se teñía de un rubor profundo. «No, está bien», respondió Carlos con una sonrisa que mezclaba alivio y anhelo. «No esperaba que esto sucediera, pero tampoco puedo negarlo». Mientras él se vestía, ambos comprendieron que aquel encuentro había cambiado el curso de sus vidas. La consulta, que inicialmente era un espacio de trabajo, se había transformado en un escenario donde dos almas heridas comenzaban a sanar juntas. Los días siguientes, Carlos empezó a acudir con regularidad, no solo para sus revisiones médicas, sino para compartir conversaciones que iban más allá de lo profesional. Isabel, por su parte, esperaba sus visitas con una mezcla de emoción y temor, consciente de que estaban cruzando un límite que podría traer consecuencias inesperadas. Una noche, mientras recogían los instrumentos después de una consulta especialmente larga, Carlos preguntó con cierta timidez: «¿Crees que esto que sentimos es real, Isabel? ¿O solo un espejismo en nuestras vidas?» Ella lo miró fijamente,
sus ojos brillando bajo la luz tenue del consultorio. No lo sé, Carlos. Pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy viva. Justo cuando la tensión entre ellos alcanzaba su punto máximo, un mensaje inesperado llegó al móvil de Isabel. Era un mensaje de texto de alguien que no esperaba volver a ver, su exmarido, Javier, anunciando que estaría en Madrid por unos días y proponiendo un encuentro urgente. Isabel sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo enfrentaría ese pasado que creía enterrado justo cuando un nuevo futuro comenzaba a dibujarse a su lado? Carlos, ajeno a esa noticia, esperaba una respuesta que podría cambiarlo todo. La noche prometía más de lo que ellos podían imaginar. ¿Podrían dos corazones rotos encontrar la fuerza para unirse, o sería el regreso del pasado el que dictara su destino? El misterio estaba servido, y la historia apenas comenzaba. La niebla otoñal cubría las calles de Alcalá de Henares cuando Isabel Jiménez cerró su consulta después de una agotadora jornada. El viento frío jugaba con los mechones sueltos de su cabello castaño oscuro, que caían con gracia sobre sus hombros, contrastando con la blusa de encaje negro que llevaba bajo su abrigo beige y la falda midi de tubo que abrazaba sus curvas con elegancia. Sus tacones resonaban sobre el empedrado mientras se dirigía hacia su coche, con la mente aún nublada por el encuentro inesperado con su exmarido. Javier, al abrir el móvil, vio el mensaje que había recibido hacía un par de horas. Necesito verte, Isabel. Es importante. El simple tono de esas palabras le provocó un escalofrío. ¿Qué podía querer después de tanto tiempo? Se preguntó si debía responder o simplemente ignorar la llamada al pasado. Esa misma noche, decidió dar un paseo por el casco antiguo, buscando despejar su mente. Las farolas emitían una luz cálida que se reflejaba en los cafés y librerías cerradas, y el aroma de castañas asadas flotaba en el aire. En ese momento, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Carlos. ¿Todo bien? He pensado en ti todo el día. Isabel sonrió, sintiendo que ese hombre se había convertido en su ancla. Pero el peso del pasado la oprimía, y decidió que debía enfrentarlo cuanto antes. Al día siguiente, citaron a Javier en una cafetería discreta cerca de la Plaza de Cervantes. Isabel llegó primero, sentándose en una mesa junto a la ventana con vista a la plaza. Vestía un vestido azul oscuro que realzaba su figura sin perder la sobriedad, acompañado de unos pendientes de plata que destellaban bajo la luz. Sus movimientos eran medidos, pero su mirada delataba la mezcla de nervios y determinación. Poco después, Javier apareció. Un hombre de estatura media, con canas prematuras que le daban un aire distinguido, llevaba una chaqueta de cuero marrón y jeans desgastados. Su rostro mostraba arrugas que hablaban de años difíciles, y unos ojos verdes que aún conservaban una chispa de juventud. Isabel saludó con voz grave, tomando asiento frente a ella. Gracias por venir. ¿Qué es tan urgente que no pudiste llamar? Respondió ella, con la voz firme pero sin rencor. Javier suspiró, mordiéndose el labio inferior antes de hablar. He estado pensando mucho en ti, en nosotros. No para pedir volver, eso ya es imposible. Pero hay cosas que debes saber, cosas que podrían cambiar como ves todo. Isabel arqueó una ceja, intrigada pero cautelosa. ¿De qué hablas? Javier bajó la voz, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Hace poco, cuando estuve en Madrid, vi a Carlos. No solo como tu paciente o como el hermano que conocía. Vi algo en él, algo que no esperaba. Y me di cuenta de que entre vosotros hay algo más que una simple relación médico-paciente. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía Javier saber eso? Había estado vigilándola. No sé a qué te refieres, mintió, intentando mantener la calma. No pretendo interferir, Isabel. Solo quiero que seas consciente de las consecuencias. Carlos es mi hermano, y aunque hace años que no hablamos mucho, sé lo complicado que puede ser todo esto. El silencio se hizo pesado entre ambos. Isabel pensaba en Carlos, en su sonrisa tímida, en la forma en que la miraba con ternura y deseo contenido. ¿Sería capaz de renunciar a eso por miedo al pasado? Gracias por decírmelo, respondió finalmente. Pero estoy cansada de vivir con miedo. Quiero decidir por mí misma. Javier asintió, levantándose de la silla. Entonces, te deseo suerte, Isabel. Y que encuentres la felicidad que mereces. Mientras Javier se alejaba, Isabel sintió un alivio extraño, como si un peso invisible se hubiera levantado. Sin embargo, sabía que el encuentro había abierto una puerta que no se podía cerrar tan fácilmente. Esa misma tarde,
Isabel volvió a la consulta. Carlos la esperaba, como siempre, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Ella se acercó con paso firme, sus ojos fijos en los suyos. «Tenemos que hablar», dijo ella sin rodeos. Carlos la miró, sorprendido pero atento. «Lo sé», respondió. «También necesito aclarar muchas cosas». Se sentaron juntos, y bajo la luz suave del consultorio, comenzaron a desentrañar los nudos que les ataban, el pasado compartido, los miedos, las dudas y, sobre todo, la esperanza de un futuro incierto pero prometedor. Mientras sus manos se rozaban, Isabel sintió que, a pesar de los obstáculos, estaba dispuesta a luchar por ese amor inesperado que había encontrado en las sombras del pasado, pero fuera de la consulta, en las sombras de un viejo edificio. Alguien observaba. Una figura oculta, cuyos ojos brillaban con una mezcla de resentimiento y obsesión, murmuraba para sí: «Esto no puede terminar así, todavía queda mucho por revelar». El misterio se espesaba, y el destino de Isabel y Carlos pendía de un hilo invisible, dispuesto a romperse en cualquier momento. La ciudad de Segovia despertaba bajo un cielo encapotado que prometía lluvia, mientras Isabel Jiménez se preparaba para una jornada laboral que se presentaba más intensa de lo habitual. Aquel día, su atuendo combinaba una blusa de seda color marfil, ligeramente translúcida, que dejaba entrever la delicada línea del sujetador negro que llevaba debajo, y una falda lápiz gris oscuro que abrazaba sus caderas con elegancia. Sus zapatos de tacón medio completaban el conjunto, y un sutil aroma a jazmín la envolvía, dejando un rastro que despertaba miradas discretas a su paso. Aunque su porte era profesional, había en ella una sensualidad contenida, una aura que no pasaba desapercibida. Al entrar en su consulta, encontró una nota sobre el escritorio: «Reunión urgente a las 16 en la dirección del hospital. Asistencia obligatoria». Sus cejas se fruncieron, no era habitual que convocaran a todo el personal. Mientras se preparaba mentalmente para la reunión, su teléfono vibró con un mensaje de Carlos: «¿Nos vemos después del trabajo? Necesito hablar contigo». Isabel sonrió con una mezcla de nervios y expectativa, pero algo en su interior le decía que aquella tarde sería decisiva. La reunión comenzó puntual en una sala acristalada con vistas a la sierra, donde la gerencia anunció la llegada de una auditoría externa que pondría a prueba la eficiencia y ética del hospital. Además, mencionaron que se había detectado un posible sabotaje en las instalaciones eléctricas, justo en la zona donde Carlos había trabajado semanas atrás. Isabel sintió un escalofrío. Podría estar relacionado con él. Al salir de la reunión, Isabel recibió una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era grave y decidida: «Doctora Jiménez, tiene que tener cuidado. No todo es lo que parece con don Carlos Muñoz. Hay cosas de su pasado que podrían ponerla en peligro». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El corazón de Isabel latía con fuerza, y una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. Al terminar la jornada, se encontró con Carlos en una cafetería cercana al hospital, un lugar discreto con luces tenues y ambiente cálido. Él la esperaba vestido con una camisa blanca desabrochada en el cuello y pantalones de tela oscura, su cabello ligeramente despeinado, dándole un aire rebelde y atractivo. Al verla, una sonrisa iluminó su rostro, pero sus ojos mostraban preocupación. «Isabel, tenemos que hablar», dijo, tomando su mano con suavidad. «Hay cosas que no te he contado, y creo que ya es hora de que lo sepas». Ella asintió, dejando que su mano se entrelazara con la suya, sintiendo el calor que emanaba. Carlos comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de intrigas. Años atrás, antes de regresar a España, había estado envuelto en un conflicto empresarial en el extranjero, una trama de corrupción y traiciones que casi arruinó su vida. La empresa para la que trabajaba fue objeto de sabotajes, y él fue acusado injustamente, lo que le llevó a esconderse y reinventarse como técnico en instalaciones solares. Sin embargo, ahora esos fantasmas parecían perseguirlo de nuevo, y el sabotaje en el hospital era solo una muestra. Isabel escuchaba atenta, con la respiración contenida. No podía creer que el hombre frente a ella llevara semejante carga, ni que estuviera dispuesto a compartirlo con ella. De repente, la puerta de la cafetería se abrió de golpe, y una figura masculina entró con paso firme. Era Javier, el exmarido de Isabel, con una expresión sombría y ojos llenos de determinación. «Carlos», dijo con voz cortante. «Esto se ha ido demasiado lejos». El silencio invadió el lugar. Isabel sintió que el tiempo se detenía mientras las miradas se cruzaban en un duelo silencioso. «No sé qué planes tienes, Javier, pero no permitiré que arruines lo que he empezado a construir».
respondió Carlos. Firme pero sin perder la calma, Isabel se levantó, colocándose entre ambos, su vestido rozando ligeramente sus muslos al moverse, un gesto que no pasó inadvertido para los hombres presentes. Basta, ordenó con voz firme. Esto no es asunto vuestro. Carlos y yo decidiremos nuestro futuro, sin interferencias. Javier la miró fijamente por un instante, luego asintió con resignación y salió, dejando tras de sí un aire tenso. Cuando la puerta se cerró, Carlos tomó la mano de Isabel y la acercó a él, sus labios rozando suavemente su mejilla. No sé qué nos espera, pero quiero enfrentar lo que venga contigo a mi lado. Isabel cerró los ojos, sintiendo como el miedo se mezclaba con la pasión y la esperanza, pero fuera, en las sombras, alguien observaba. Con una sonrisa maliciosa, sus dedos tamborileando contra la mesa. Esto solo acaba de empezar, murmuró. Y nadie está a salvo. El eco de esas palabras resonó en la noche segoviana, anunciando que la historia de Isabel y Carlos estaba lejos de concluir. La bruma matutina cubría las calles empedradas de Chinchón cuando Isabel Jiménez llegó al hospital, envuelta en un abrigo camel que dejaba entrever un vestido ajustado de lana gris, que realzaba sus curvas con una elegancia discreta. Sus botines de tacón alto resonaban con un ritmo firme mientras caminaba, y un pañuelo de seda estampado adornaba su cuello, aportando un toque de sofisticación y misterio. En su rostro, el maquillaje suave resaltaba sus ojos marrones, cargados de una mezcla de determinación y melancolía. Al entrar en la sala de espera, Isabel notó un aire tenso. Las enfermeras y auxiliares murmuraban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia la puerta del despacho del director. Un murmullo creciente hablaba de una inspección inesperada y la amenaza de un cierre temporal si no se solucionaban ciertos problemas técnicos, entre ellos, las recientes fallas en el sistema eléctrico que afectaban a varias áreas críticas. Isabel, consciente de que esas complicaciones podían poner en riesgo su carrera y la estabilidad del hospital, decidió actuar con rapidez. Sabía que detrás de aquellas fallas podía haber algo más que simples accidentes, y no estaba dispuesta a permitir que su trabajo y el de Carlos se vieran comprometidos. Mientras revisaba informes y planos en su despacho, recibió un mensaje cifrado en su móvil: confía en nadie. Hay más en juego de lo que imaginas. La firma era ilegible, pero el tono era inequívoco. Advertencia. Al salir para informar a Carlos, lo encontró en el pasillo principal, con las mangas de la camisa arremangadas y el rostro serio. Llevaba unos vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero gastada que le daba un aire desenfadado, casi rebelde. Sus ojos, intensos y oscuros, se posaron en Isabel con una mezcla de preocupación y ternura. Isabel, tenemos que hablar, dijo en voz baja. He descubierto algo sobre el sabotaje. No es solo una cuestión técnica, hay intereses ocultos que quieren hundir este hospital y, por extensión, a quienes trabajamos aquí. Ella asintió, sintiendo como la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. Sabía que estaban en medio de una tormenta, y que tendrían que enfrentarse a fuerzas que iban más allá de lo profesional. Decidieron investigar juntos, combinando sus conocimientos médicos y técnicos para desentrañar la verdad. Las noches se convirtieron en largas horas de análisis y planificación, y cada encuentro estaba cargado de una tensión que, en ocasiones, se transformaba en miradas furtivas y toques inadvertidos que encendían una llama apenas contenida. Una noche, mientras revisaban documentos en la pequeña sala de descanso, Carlos tomó la mano de Isabel con delicadeza. Ella no se apartó, al contrario, su pulso se aceleró y sus labios dibujaron una sonrisa tímida. Isabel, susurró él, no quiero que esto sea solo una historia de trabajo para nosotros. Quiero que sea algo más. Ella lo miró a los ojos, sintiendo que todas sus dudas y miedos se desvanecían en ese instante. Yo también, confesó. Pero debemos ser cautelosos. No solo por nosotros, sino por lo que está en juego. Mientras sus labios se unían en un beso suave, la puerta se abrió de golpe y apareció Marta, una enfermera de confianza, con el rostro pálido y los ojos llenos de alarma. Isabel. Acabo de encontrar esto en la sala de máquinas, dijo, extendiendo un sobre con documentos y fotografías. Son pruebas de que alguien ha estado manipulando las instalaciones intencionadamente. Y no solo eso, hay nombres vinculados a personas cercanas a la dirección. El silencio se apoderó de la habitación. Isabel y Carlos intercambiaron una mirada cargada de determinación y miedo. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró Isabel. Pero no dejaremos que destruyan lo que hemos construido. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, dos corazones latían al unísono, decididos a enfrentar la oscuridad que acechaba. Sin embargo,
En la penumbra de un despacho anónimo, una figura observaba las imágenes con una sonrisa fría. Pronto todo caerá, susurró. Y ellos serán los primeros en caer. El destino de Isabel y Carlos pendía ahora de un hilo, y la batalla por la verdad apenas comenzaba.